Muy buenos días, familia Fe en Acción. Es para nosotras un gusto volver a estar con ustedes, volver a saludarlos y queremos el día de hoy compartirles nuestro altar familiar, el cual vamos a hablarles sobre la fe. Pero primero que todo, pues vamos a orar, darle gracias a Dios y comenzamos diciéndole: Señor Padre Celestial, Sí, Señor. gracias Gracias. por las bendiciones que tú día a día nos das. Amén. Gracias, Padre amado, porque tú siempre nos estás bendiciendo. Amén. Porque queremos dedicarte tiempo a ti, Señor, y queremos adorarte y glorificarte. Señor, utilízanos, guárdanos y permite, Señor, que lo que hablemos, Señor, sea de agrado para ti. Bendice a mis hermanos, los que nos están viendo a través de este video, Señor, que tú seas hablándoles, Señor, a través de nuestra palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, vamos a compartir esta palabra que el Señor fue el que puso en mi corazón de que la dirigiera. Gracias, Señor, por permitirme tener este privilegio de compartir esta palabra, que es toda la palabra de la Biblia es necesaria, maravillosa y de bendición para nosotros. Pero hoy queremos, en la situación que estamos viviendo, esta palabra es de mucha bendición y que nos fortalece y nos anima sobre la fe. Entonces vamos a Hebreos 11, que nos dice qué es la fe. Entonces hay varias, la palabra no cambia, pero se puede expresar de diferente manera. Entonces dice, fe es estar seguros de lo que esperamos, ciertos y convencidos de lo que no vemos. Entonces, ¿qué es fe? Tener la seguridad de lo que esperamos, convencidos aunque no lo vemos. Otro significado de la fe es la realidad de lo que esperamos, prueba palpable de lo que no podemos ver. Entonces, ¿qué es la fe? La realidad. Sabemos que sí es real, de que lo que esperamos y que es una prueba palpable de lo que no podemos ver. Podemos creer, tener fe, aunque no lo veamos. Esa es la fe de Dios. Otra palabra que ¿qué quiere decir fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos seguros, ciertos de que en lo que nosotros creemos y esperamos lo vamos a tener, porque tenemos la convicción de que se hará, que ya se ha hecho. Esa es nuestra fe. Bueno, otro punto es cómo viene la fe. Como cita bíblica tenemos Romanos 10:17, el cual dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí también dice en otra versión, así que la fe viene por el oír el mensaje de Cristo. Entonces, ¿qué entendemos? Que la fe llega a nuestra vida a través de la palabra, el oír la palabra de Dios, es la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Pero la fe tiene que estar, ir de la mano de otra cosa, de otro sentir en nuestro corazón y de otra manera de actuar. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 22. No solamente nosotros debemos, ahí dice en este versículo, el apóstol Santiago nos enseña, pero sed cumplidores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esta palabra que enseña Santiago? Que nosotros tenemos fe porque oímos la palabra de Dios y sabemos que esa palabra es verdad, es certeza. Todo lo que creemos en el Señor, que nuestro corazón está firme en Él y nuestra vida, si verdaderamente creemos. Pero que esta palabra de la fe, el oír,
no es solamente suficiente para mantenernos en la fe. Tenemos que leerla, meditarla y cumplirla. Por eso dice, ser cumplidores de la palabra, no solamente que la oigamos, sino que esa palabra donde el Señor nos habla, cómo estamos firmes en Él, la vivamos, la practiquemos, porque si solamente la oímos, no vamos a poder tener la fe y la seguridad en el Señor, porque nos engañamos a nosotros mismos solamente el oírla, porque la palabra de Dios es verdadera, es única y es para todos. Vamos también a Santiago 2, cuando dice que debemos vivirla, cumplirla, es cuando el Señor nos habla en su palabra en muchos versículos, porque en toda la Biblia la palabra que nunca yo he escudriñado y nunca falta la palabra sobre la fe. Entonces, si uno cree en el Señor, tiene que creer en su palabra. Si esa fe está basada en la palabra de Dios. Entonces, cuando en la palabra de Dios nos dice que es más bendecido dar que recibir, entonces, ¿cómo podemos poner la palabra en práctica para poder recibir la bendición? Dando. Es mejor dar que recibir. Entonces, esa es cumplir la palabra. Vamos a Santiago 2, versículo 17. En Santiago 2:17, el cual dice, así también, si la fe no tiene obras, está muerta. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Ya sabemos que la fe no es solamente por oír la palabra, sino ponerla en práctica. Entonces, nos recalca acá Santiago. Así también, si la fe no tiene obras, está muerta. La fe sin obras está muerta. Por eso tenemos que poner en práctica la palabra, lo que el Señor nos dice en cada mensaje, donde nosotros entendemos qué es la fe en el Señor. Entonces tiene que ir acompañado de obras, hacer como dice la palabra, no solamente oírla y decir yo tengo fe porque yo oigo la palabra. Yo tengo que hacer lo que en la palabra dice, como Dios manda. Entonces Dios dice en su palabra también que Dios bendice al dador alegre. Entonces, ¿cómo ejecuto yo la palabra y cómo la pongo en obra? Dando. Muchos ejemplos hay de que la persona puede tener mucha fe, pero no obra a través de la palabra. ¿Por qué? ¿Qué hace? Dice, yo le creo al Señor y sé que el Señor dice en su palabra que Él me bendice. Pero ¿cómo tiene que buscar la bendición? Levantándose a obrar en la palabra. Si no tiene trabajo, busque trabajo. La palabra de Dios dice que el que no trabaje, pues que no coma. Entonces yo no puedo sentarme todo el día leyendo la Biblia y orando, porque esa es mi fe de que Dios me va a bendecir, pero no me levanto a obrar en la palabra. Si no tengo trabajo, sé que tengo la fe de que Dios va a estar conmigo, pero yo voy y busco trabajo. También vemos, eso es obrar en la palabra. Bueno, como otro punto que tenemos de nuestro altar familiar con respecto a la fe son los beneficios. Bien. Entonces vamos a la palabra en Hebreos 11, versículo 6. ¿Qué pasa? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios necesita creer es fe, que Dios existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Entonces, uno de los beneficios de la fe, como dice la palabra, sin fe no le agradamos a Dios. Entonces, si tenemos fe, esa fe acompañada de las obras, le agradamos a Dios. Y qué bonito es que lo que nosotros hacemos y que esa fe que nosotros tenemos
sea la fe que le agrada a Dios. Otro beneficio de la fe, somos recompensados, porque si yo oro sin fe, seguro que Dios esa oración no la va a responder, porque el que ora sin fe es porque no cree en el Señor, no cree en Dios. Entonces somos recompensados cuando nosotros oramos, pero con fe. Como ya dijimos antes, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ya para finalizar, concluimos con que la fe es la confianza, la certeza, la seguridad de que lo que nosotros esperamos, lo que hemos clamado a Dios, Él nos responderá. Él tomará su tiempo y lo hará conforme a su propósito. Nada está fuera del conocimiento de Dios. Entonces, que en este tiempo, los que ya conocemos de la palabra de Dios, esa fe sea cada día más firme y que nosotros tengamos la convicción de que Dios no nos desampara, porque su palabra nos dice que nunca nos dejará ni nos desamparará y que Él nos guardará y nos sostendrá con la diestra de su justicia.